Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad voy a hablarles sobre una técnica de manejo de las cajas de las transmisiones Aiton Fuller a pedido de un amigo. Eh, Espero que puedan entender cuáles son los rangos, la importancia y este es como un material de consulta que espero que les sirva mucho. Préstenle bastante atención. Es una técnica en el cual te va a ayudar mucho y sé que los va a ayudar bastante. Solamente tienen que entenderla, comprenderla, estudiarla, analizarla bien, aplicarla, practicarla y se van a dar cuenta que su manejo va a ser totalmente distinto, totalmente diferente, mucho mejor y se van a dar cuenta que tu manejo y tu estilo de conducción va a cambiar bastante. Entonces, esto eh, hace la diferencia entre un conductor convencional, un conductor, digamos, empírico, que simplemente te van a decir, vas a escuchar que te dicen, no, que la caja Fuller se maneja así, sí, sin embrague, yo con revoluciones. Y bueno, ese es algo de los mitos que siempre escuchamos. No, no necesito nada de eso. Pero pasa que cuando tú vas a postular a una empresa, te van a tomar el examen de manejo, no solamente las marchas, o sea, no solamente el ejercicio del retroceso, sino van a ver cómo haces la salida, cómo haces los cambios, si utilizas el embrague o no. Y ahí está el secreto, que el embrague en un examen de manejo es muy importante, muy importante. Entonces, te van a pedir que hagas reducciones con aceleración constante, que hagas un buen cambio, que sepas gestionar muy bien el camión, que conozcas muy bien la máquina y todos los manómetros del camión. Entonces, en este caso, esta es una pequeña técnica que se llama cambio por velocidad, que para esto vamos a conocer primeramente los rangos y bueno, a ver, en este caso vamos a voltear la cámara. ¿Ves? Y lo acabo de hacer y efectivamente estoy en mi cabina, estoy en mi cabina, como ven, estoy en mi cabina y, y lo estoy haciendo a pedido de un colega. Y a ver, aquí, ¿ves? Tenemos aquí cambio por velocidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Cambio por velocidad. Que tú debes de conocer los rangos, los parámetros de cada camión, de cada cambio. Así tú manejas un carro de 10 cambios, manejas un carro de 15, manejas un carro de 18 velocidades. Esto no varía mucho. Porque si yo tengo una caja 18 que tengo posición primera, segunda, tercera, cuarta, de primera a cuarta voy a llegar a 15 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque es una caja más torquera, más rápida. Y entonces voy a llegar de 0 a 15 kilómetros por hora, o sea, de primera a cuarta a 15 kilómetros por hora. O sea, no varía mucho. En este caso estamos hablando de una caja de 10 velocidades, que la gama baja de primera a quinta. En este rango de trabajo solamente el camión se va a mover de 0 a 20 kilómetros por hora. De 0 a 20 kilómetros por hora. Esto es muy importante, que tú tienes que conocer los rangos. Cuando subas a un camión, sea el camión que sea, tienes que utilizar los rangos, conocer los rangos. Muy importante esto. De primera a quinta vas a aplicar 20 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos, tenemos este parámetro aquí, este parámetro aquí, sexta, séptima, octava, novena y décima en la gama alta. Entonces, aquí los cambios ascendentes
a 1500 a cortas y a largas. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas a hacer de cambio a cambio, vas a de aquí a aquí, de aquí a aquí, vas a aplicarle 1500 RPM. 1500 RPM. Ya, entonces para poder hacer un cambio ascendente. Y si vas a reducir, de la misma manera, elevas a 1500 RPM. ¿Qué quiere decir? ¿Ves? Para cambiar tienes que acelerar más 5 de su rango de trabajo para que caigan las RPM que caigan 300 RPM. ¿Qué sucede? ¿Qué quiero decir en esto? Que aquí estamos poniendo 20 a 20. Le vamos a dar más 5, 25. Pero como tú vas a elevar más para que tú hagas la doble embragada, y en esa doble embragada te va a caer las RPM. Te va a caer las RPM. Entonces, para eso tú le das a 1500 para que baje 300 y tú lo cojas el cambio correcto en la posición correcta, sincronizado, ya a 1200 RPM. Y te puede ingresar tranquilamente el cambio. Y lo mismo hacemos para reducir. ¿Ves? Aquí, ¿qué es lo que te digo? Que cuando tú vas a hacer los cambios ascendentes, de quinta para subir a sexta vas a llegar a 30 km por hora utilizando más 5 o menos 5 en este rango. ¿Ves? De quinta a sexta, 30 km por hora. De sexta a séptima vas a avanzar a 40 km por hora. De séptima a octava, aquí 50 km. Octava a novena, 60. Novena, 70. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te aprendes este rango, este parámetro, no vas a estar preguntando si se me cruza alguien, ¿qué cambio le pongo? Y vas a estar adivinando qué cambio le pones. No, simplemente baja la mirada, al velocímetro, vas a ver qué velocidad estoy. Pum, bajé a 40, ¿ves? ¿Qué velocidad te va a entrar? ¿Qué cambio te va a entrar? ¿Qué cambio te va a entrar aquí si tú estás a 40? ¿Ves? En este ejercicio aquí lo vamos ahorita a explicar. ¿Qué sucede? Que si yo estoy a 40, tengo aquí el parámetro más menos 5, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a explicar cuando pasamos aquí a lo que es los cambios descendentes, y lo vamos a explicar acá en este ejercicio. Que si en los cambios descendentes, si yo pongo más 5, que quiere decir que yo voy a utilizar con 1500 RPM. Si yo trabajo con menos 5, voy a trabajar con 1200 RPM. Entonces tengo acá, estoy en décima velocidad, póngase, estoy 80, 90, 70. ¿Y qué sucede? Que si yo voy a bajar de décima a novena, entonces ¿qué velocidad tengo que tener para que me entre de aquí a aquí? Agarrar más 5. Entonces yo a 70 ya me estoy preparando. A 65 yo estoy elevando las RPM. Piso el acelerador progresivamente. No una pisada así, boom, como dice la sopladita, no. Una pisada constante de menos a más. Trato de mantener la aceleración, que no caiga las RPM. Mantengo la aceleración y a 65 km por hora, porque estamos trabajando con más 5, a 65 km por hora estoy utilizando 1500 RPM y me va a entrar fácil la novena. Entonces lo mismo, si voy a pasar de novena a octava, igual cojo 1500 RPM, por eso le digo a cortas o a largas, elevo a 1500 RPM y a 55 km por hora me va a entrar, ¿ves? La octava de 55, ¿ves? Ahora, ¿qué sucede si yo me paso de vueltas? Me paso de RPM y no las cojo en 65, no las cojo a 55.
esta técnica te da dos opciones, dos oportunidades, solamente dos oportunidades. Que si yo no lo chapo el mismo cambio a 1500 RPM, entonces lo voy a coger a 1200 RPM. Esa opción te da solamente esas dos oportunidades. Entonces, ¿qué pasó? El ejemplo de hace un momento. Se me cruzó alguien, pum, yo paré, pero yo voy a 40 kilómetros por hora. A 40 kilómetros por hora estoy aquí. ¿Qué puedo hacer? A 40 kilómetros por hora, si yo aplico o sea, aplico a 1500 RPM, me puede entrar una octava. Pero si yo aplico menos 5, entonces a 1200 RPM me va a entrar una séptima, dependiendo la condición de trabajo del terreno. Esto es lo que hay que practicar bastante, la reducción. Ojo, mantener el acelerador de tal forma que no caigan las RPM. Es muy importante. El ejercicio, todo está en el pie derecho, que tú sepas mantener la velocidad. ¿Cómo saberlo? Como un tips, cómo saber el rango dulce, el punto dulce, en el rango en el momento donde la caja va a soltar el cambio. Te vas a dar cuenta, así sea ascendente o descendente, tú acelera en el cambio que tú estés en gama baja, en gama alta, acelera. Ponte, vamos a hacer un cambio, que yo estoy subiendo de primera, segunda o tercera. Igual, así sea primera, lo saco, o está en segunda, voy a pasar a tercera, yo acelero y no piso así, sino piso y mantengo acelerado ahí, mantengo la aceleración, y cuando te das cuenta, la palanca te va a liberar y te va a dar opción para que tú puedas hacer, cuando tú sueltes el acelerador, clic, entre el siguiente cambio. Entonces, ese ejercicio tienes que conocerlo, es muy bueno. Y de la misma forma lo vas a aplicar cuando hagas en descendente. Ahora, algo muy importante que tenemos que conocer: las 5 cosas que se necesita para hacer un cambio aquí en una transmisión Eaton Fuller. La primera, conocer la velocidad del camino. La velocidad de camino para saber qué cambio voy a utilizar. Segundo, las RPM. Otro tips: cuando te veas perdido, acuérdate esa película de 300, la técnica de 300, de la revolución que tú estés, el cambio que tú estés, fácil, le das 300 más y te va a recibir un cambio. Si voy a reducir, ponte, estoy en novena, si yo tengo 1500 RPM, yo le doy sobre esas 1500, le piso 300 más, voy a elevar a 1800 y me va a entrar un cambio menos. Entonces, utilizando 1800 RPM, puedo poner el freno motor, dejar que muera las RPM, dejar que baje unos 600 o 700 RPM, y así yo puedo hacer 2 cambios menos. ¿Por qué? Porque si yo le bajo 700 RPM, entonces me va a permitir hacer 2 cambios menos. ¿Me dejo entender? Si quiero hacer cambio por cambio, de la revolución que esté, estamos hablando, tengo 1500 RPM ahorita en el cambio actual, entonces le doy 300 y a 1800 me va a entrar un cambio menos, bajo freno motor, regreso a 1500, pero no quiero trabajar aquí, entonces no quiero trabajar, lo bajo hasta 1100, y entonces cuando llegue a 1100 yo elevo 300 más, entonces a 1400 me va a entrar un cambio menos,
voy a hacer otro cambio, otro cambio, otra reducción de cambio. Llegué a 1400 con la misma. Estoy en 1400, le doy 300 más y me da opción a reducir otro cambio más, ya a 1700. O sea, ya estábamos acá en 1100 más 300 era 1400. Y sobre esos 1400 le aumento 300 más y le reduzco otro cambio más. Pero esto lo haces con aceleración constante, progresivamente, de menos a más. Es muy importante, es un muy buen ejercicio. Aquí les venía diciendo las 5 cosas que necesitamos para hacer un cambio en una transmisión Eaton-Fuller. Conocer la velocidad de camino, las RPM, que son muy importantes, la doble embragada. Acuérdense que en un vehículo americano no se embraga a fondo, solamente se embraga 1,5 pulgadas. El juego axial es 1,5 pulgadas. ¿Qué quiere decir el juego axial? ¿Qué quiere decir el juego axial? A ver, vamos a poner aquí que este es el pedal del embrague. ¿Ya? Vamos a poner así. Y que sea este el rango de trabajo. ¿Ya? Entonces, vamos a poner aquí. Que sea así. Entonces, ¿qué sucede? El juego axial, ¿de qué trata? ¿Qué quiere decir el juego axial? El juego axial es que cuando tú pones el pie, va a tener un pequeño jueguito aquí de 1,5 pulgadas. De 1,5 pulgadas. De acá. Cuando tú pisas el pedal y solamente sienta tu pie y llega una parte que se pone durito. Ya, ese juego axial, aquí hay 1,5 pulgadas, ese jueguito. Entonces ese es el rango donde va a trabajar. ¿Qué sucede si yo piso a fondo? Si yo piso a fondo para hacer un cambio, solamente en la primera marcha y en la reversa. ¿Por qué? Porque al aplicar el freno, el pedal del embrague a fondo, estoy aplicando el freno de transmisión. Es por eso que cuando dicen que metes la primera, vas a enganchar un carro americano y van a hacer un cambio y suena que va a estar como que quieran romper la caja. Es porque justamente no está sincronizando los engranes. Entonces, para eso, presionas el pedal de embrague a fondo, esperas unos 4 segundos y presentas el cambio. Le das su tiempo, presentas el cambio. Si yo hago esos 4 segundos y presento el cambio y no quiere entrar, saco un poquito, apenas topo el acelerador y cuando suelte el acelerador, va a entrar suavecito, sin que raspe la caja, la palanca. Entonces, eso es muy importante. La doble embragada, una pisada pequeña y una pisada así, en este jueguito de 1,5 pulgadas. Otro ejercicio bien práctico, cuando tú agarras de un vehículo que no tiene caja Fuller, y para que puedas acostumbrarte a la doble embragada, haz un ejercicio como cuando se te queda el coche sin embrague, o sea, sin líquido de embrague, ¿no? Sin líquido de embrague, ¿qué haces? Una pisada para sacar el cambio, una pisada para meter, una pisada para sacar, una pisada para meter, una para pisar, una para meter. Doble embragada para el mismo cambio. Una pisada sacas, una pisada metes, una pisada sacas, una pisada metes. Ese ejercicio es muy bueno y si es posible mentalmente cuéntalo, canta tu cambio. Seguimos la posición de la palanca de cambios, que es muy importante conocerla. Y lo más importante, la concentración para que todo esto funcione,
porque esa es la diferencia de una caja americana, que la sincronización no trae sincronizadores, los sincronizadores somos los conductores. Entonces tienes que saber la velocidad, las RPM, la doble embragada, la posición de la palanca y estar concentrado para que todos estos 5 elementos hagan un solo cambio. Entonces, acuérdense, el rango de operación de una transmisión Eaton Fuller es de 1100 a 1600 RPM. En ese rango es el rango de operación de una caja Eaton Fuller. El rango económico trabaja aquí, entre 1200 y 1400 RPM. En este rango se tiene que trabajar. Es muy importante que practiquen, que conozcan esta técnica. Es muy interesante, es muy sencilla, es muy dinámica, pero requiere bastante concentración. Bastante concentración. Yo sé que esto les va a ayudar bastante. Al menos empiecen por aquí con un poco de la teoría de qué es lo que van a hacer cuando suban a un vehículo. Es muy importante que primero sepan esto, los rangos. Otro consejito, cuando suban a un vehículo, lo primero que verifiquen que está en neutro, pisas el pedal del embrague para prender el vehículo, el camión, ya, para prender el camión. Y cuando vas a hacer un cambio, vas a poner la primera, ya vas a salir, primero tiembla tu carro, tiembla tu embrague. Entonces, ¿qué te quiero decir? Pones la primera marcha, pisas el embrague a fondo, ya, pisas el embrague a fondo, pones la primera marcha y estás pisando el pedal del freno también, a su vez. Estás pisando el freno, pisas el embrague, pones la primera marcha, sacas ligeramente el pedal del embrague hasta que sientes que el carro te quiere jalar. Pero como tú estás frenando, entonces ahí ya sabes que el carro ya está listo. Entonces, cuando tú retires el pedal, ya está templado tu embrague, suavemente y aceleras. Y eso va a hacer que el carro no se vaya para atrás, no te haga un caballito. Eso es muy importante, que no hagas esa mala práctica. Les doy esta pequeña técnica escrita. En otra oportunidad se los mostraré ya con un camión. Y ahí ya vamos a ir practicando cualquier momento que lleguemos ahí a una unidad. Lo vamos a poner en práctica y me gustaría, bueno, en compañía de un compañero para poder grabar exactamente toda esta técnica, toda esta teoría que viene de la práctica. Y acuérdense que no hay teoría sin práctica y práctica sin teoría. Así que hay que aplicarse, hay que concentrarse, hay que educarse y hay que poner en práctica esto. Muy importante, señores. Bueno, conmigo hasta la próxima. Solamente les doy una recomendación. Hay que estar muy atentos a la vía. El camión también se convierte en un objeto, un peligro. Hay que ser responsables. Bastante el manejo defensivo. La seguridad vial, muy importante. Hay que estar alertas. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención.